Dijo: Señor, tú vienes para que yo te bautice, pero yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo: deja ahora, Juan, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Esta palabra me gusta, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Él vino a obedecer a su Padre. Por eso su Padre Celestial dijo de Jesús cuando fue bautizado por Juan: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces significa, hermanos, que agradó al Padre porque fue obediente en todo. Brevemente, hermanos, queremos hablar sobre, mientras hermano Saúl ahí nos pone, queremos hablar sobre el bautismo. El bautismo por inmersión en agua. Hago énfasis con esta palabra, inmersión en agua. ¿Por qué? Porque hay un bautismo que tradicionalmente ustedes conocen, que para nosotros no sería bautismo, porque si entendemos etimológicamente la palabra bautizo, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver ese bautismo tradicional. Porque cuando decimos el bautismo por inmersión en agua, porque en ese bautismo tradicional hacen un bautismo por aspersión. Ponen al niño o a la criatura en una pilita y le ponen agua. Respetamos todo eso, pero ese no es bautismo, si entendemos lo que significa. Ese bautismo le llaman bautismo por aspersión, pero la palabra bautizo, como dije, etimológicamente u originalmente, la palabra bautismo significa bautizo. La definición de esta palabra, la palabra bautizo, significa literalmente inmersión o sumergir. De esa forma, hermanos, se realiza el verdadero significado de lo que es bautismo. En Romanos capítulo 6, del 1 al 4, concuerda esa palabra, concuerda con el simbolismo del bautismo descrito en este pasaje. Es decir, lo que significa bautismo, sumergir, pero el significado espiritual es muerte, sepultura y resurrección. Eso significa, cuando bautizan a alguien, el simbolismo es, hermano, que está muriendo. Cuando lo introducen al agua, que está siendo sepultado. Cuando lo sacan, significa eso, que ha resucitado para andar en vida nueva. No es que ahora los pecados se van a ir allí. Los pecados se fueron cuando de todo corazón la persona invita a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, invita a Jesucristo a venir a morar en su corazón y dice: perdóname, Padre, de todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Y el Señor Jesucristo lo perdona en ese momento, así como perdonó a aquel malhechor en la cruz. Le dijo el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se le perdonó. Cada persona que acepta al Señor Jesucristo como su único Salvador recibe el perdón del Señor, recibe el perdón de Jesucristo. Jesús dice en su palabra, nos dice, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que cuando hemos recibido a Jesucristo por la fe, Él nos ha perdonado. Somos salvos por la fe. Entonces, ¿qué viene a ser el bautismo? El bautismo es un acto de obediencia de la fe que hemos ejercido en el Señor Jesucristo para caminar en la vida cristiana.
En otras palabras, el bautismo es un testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hemos decidido en nuestra vida, hemos tomado la definición en nuestra vida de emprender la carrera cristiana. Ya no hay nada que se nos oponga para poder caminar en el camino cristiano. Esa es una definición. ¿Por qué? Porque si llegamos a alguna persona y le hablamos del bautismo, si se quiere bautizar, algunos ponen quizás demora, ponen algún pretexto, no, todavía no estoy preparado, no se define en su vida. Mas el que se decide es porque ya sabe lo que quiere en la vida cristiana. Así es que, hermanos, el bautismo significa esto. Ahora, veamos, hermanos, qué nos dice este pasaje. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo significa muerte y resurrección. Jesucristo no necesitaba eso. Ahora, un niño, ¿de qué se puede arrepentir? El bautismo es para aquellas personas que conscientemente, hermanos, han hecho sus decisiones en la vida. Un niño, un infante, él no tiene nada como decir de qué se va a arrepentir. El adulto sí. El adulto sabe. Ahora, cuando leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 12, dice la palabra que cuando estaba predicando Felipe, uno de los apóstoles, estaba predicando la palabra en Samaria, hermanos, dice la Biblia que después de haber escuchado el evangelio por labios de Felipe, se bautizaban hombres y mujeres, pero jamás menciona que se bautizó un niño. ¿Por qué? El niño no tiene uso de razón. No puede tomar una decisión seria en su vida. El adulto sí ya sabe las decisiones que va a hacer. Entonces el bautismo venía como resultado de haber oído el evangelio primero. Cuando escucharon el evangelio, la fe creció. Y es allí cuando tomaron decisión estos adultos de bautizarse. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, el capítulo 8, por el versículo 36, dice la palabra que venía un etíope, un hombre de Etiopía, había viajado desde el sur del África, había viajado hasta Jerusalén, porque quería adorar al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas. Entonces él pidió permiso a la reina para que, porque él era funcionario de Etiopía, era un hombre de gobierno, y pidió permiso a la reina porque él quería ir a adorar al Dios. Implica eso que él, al recibir ese permiso, tenía que venir con una caravana por ser un funcionario, hombre de posición. Tenía que venir con una caravana grande, con sus siervos, y bueno, no me imagino cuántas personas podían venir con él, pero viajaron con él hasta Jerusalén. Una vez estando en Jerusalén, este hombre de Etiopía, funcionario de Candace, hermanos, estaba viendo todo el ceremonial en el templo y él no entendió nada de todo lo que se hizo. Solamente venía conforme que compró, aunque sea esto voy a adquirir de acá, compró un rollo, un pergamino del libro de Isaías, del profeta Isaías, y lo traía en el camino, y ya cuando venía en su carruaje venía leyendo este rollo, pero no entendía nada. Y Dios, que conoce a los que tienen hambre y sed de justicia, Dios que conoce la intención del corazón del ser humano, dijo a Felipe: acércate a ese carruaje.
Es que el Señor ya sabía que ese hombre no entendía nada de nada, pero entendió el hambre y el deseo que había en este hombre de viajar de tan lejos para querer de alguna manera encontrar a Dios. Y el que busca a Dios lo va a encontrar, hermano. Este hombrecito no sabía nada y él ya venía para su patria. Pero Dios, que no olvida los intentos de los corazones, aquellos que lo buscan con hambre y sed, no se olvida de ellos. Le dijo a uno de sus discípulos el Señor: acércate a ese carro. Y se acercó Felipe al carruaje de este etíope y le dice, como lo vio leyendo, dice: ¿entiendes lo que lees? Si no hay nadie quien me lo explique, ¿cómo voy a entender esto? Y dice la palabra que Felipe, comenzando desde esa escritura en Isaías, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y hablar del evangelio, en todo el evangelio hay que hablar del bautismo también. Le habló de todo el evangelio. ¿Por qué? Yendo más adelante, el etíope se alegró. Este hombre de Etiopía se alegró y le dijo a Felipe: mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya oí, este hombre ya había oído el evangelio y había oído que Felipe le habló del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Allá hay agua. Para que este etíope dijera eso es porque Felipe introdujo el bautismo dentro del evangelio que le predicó. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y este hombrecito dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos a agua. La Biblia no me dice que Felipe agarró con un recipiente un poco de agua y le echó en la cabeza. La Biblia me dice que introdujeron ambos al agua y Felipe le bautizó. Y aquel hombre bien emocionado, alegre. Y dice la Biblia que el Espíritu arrebató a Felipe. Ya no lo vio más. Y el etíope ya no vio más a Felipe después de ser bautizado. Pero ya no le interesó mucho. Dice que siguió gozoso su camino. Según dicen que el evangelio llegó a Etiopía por este hombre. Anunció las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, el simbolismo del bautismo, el bautismo por inmersión en agua, es un tipo de la muerte del hombre viejo para resucitar en una vida nueva. Hablamos de ese simbolismo. El simbolismo, el bautismo por inmersión en agua, es ese tipo de la muerte del hombre viejo. Simboliza que el hombre viejo está muriendo para ser sepultado, pero no queda allí, sino que resucita para andar en vida nueva. Ahí se cumple la palabra que Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Damos gloria a Dios por ello, hermanos. Amén. Una vez más, aquí Romanos 6, del versículo 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, han habido controversias respecto al bautismo, pero es importante, hermanos, que nosotros mantengamos la fórmula bautismal. ¿Cómo es la forma del bautismo? La fórmula bautismal es como lo ordenó el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está en Mateo 28:19. Ahora, ¿quién se puede bautizar? ¿Quién es el que se puede bautizar? En primer lugar, todo el que sinceramente se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido por fe al Señor Jesucristo en su corazón. Así que para ser bautizado es necesario haber recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Amén. Hay que hacer la decisión. Yo no voy a ser salvo por la decisión de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo. Yo voy a ser salvo cuando yo haga mi propia decisión en Cristo Jesús. Dios no salva a familias, Dios salva a individuos. Y si toda la familia se entrega, pues toda la familia es salva. Pero Dios no va a llevar familias, Dios va a llevar individuos. Y si en la familia todos somos convertidos, todos nos vamos con el Señor, ¿verdad? Dios no salva tampoco primos ni tíos. Dios salva hijos. Dios lo que quiere son hijos. Y para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesucristo, ¿verdad? Como el único y suficiente Salvador. Amén. Así es que, hermanos, todo el que sinceramente se ha arrepentido de sus pecados. También otro que se puede bautizar es el que esté debidamente casado. Amén. Cuando decimos esto, hermano, no es un llamado para los solteros para que vayan a casarse, que busquen a alguien con quien casarse, porque están exigiendo allí de que el que se va a bautizar necesita estar debidamente casado. Lo que queremos decir con esto, hermano, que llegamos, las personas reciben sus clases para bautismo. Damos clases, no pudiéramos dar clases, pero sentimos a bien, la Asamblea de Dios tiene a bien dar instrucción antes de que den un paso serio como lo es el bautismo. Da nociones de lo que esto significa. Porque llegan en ciertos lugares, llega la persona, pues lo bautizan, no saben, hermanos, de dónde vino, de qué es, y de repente salen los problemas después. Y es mejor de esta forma, ¿verdad? La persona ya sabe cuál es el paso que va a dar. Así es que, hermanos, el que esté debidamente casado, esto se refiere que si dentro del periodo de clases que damos, o hay personas que quieren bautizarse y solamente están acompañados con su pareja, viven, hermanos, en una relación solamente de acompañamiento y no se han casado, entonces no podemos bautizarnos. Por eso, de allí que debe estar debidamente casado. En primer lugar, alguien dice allí, puede decir, pastor, ¿me puede casar ahí? Yo, para casar a alguien, tengo que ver primeramente el certificado de aquí del condado, donde es como allá en su país, quizás la alcaldía, ¿verdad? Porque alguien dice, no, yo me casé por la iglesia, y cometen un grave error, ¿verdad? Hacen una ceremonia por ahí, pero no está registrado en las leyes, en este caso en las leyes del estado de Texas. Debe estar registrado allí, y una vez tengamos ese certificado, procedemos a hacer esta parte, ¿verdad?, de ceremonia. Entonces, pero debe estar debidamente casada la persona que va a bautizarse. Los solteros, no se preocupen ustedes. Esto no es para ustedes. No es para ustedes. Es para los que están viviendo acompañados. Si alguien en este momento está viviendo solamente acompañado y no está casado, no puede bautizarse, ¿verdad? Entonces, pero si todo está bien, debidamente casado, ¿verdad? Este también puede participar del bautismo. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por este momento que Él nos da. Yo creo que ya se ha hablado de esto. Hermana Angélica Briceño es una de las hermanas que ha estado trabajando con los grupos aquí, juntamente con el hermano Josué Chan. Han estado trabajando, el hermano ha estado trabajando domingos con grupos, y en este caso